Hola culebreros, ahora estamos en la clase de la función print y ya hemos hecho varias clases de funciones en general y te preguntarás por qué se hace un video entero solamente para una de las funciones. ¿Qué tan especial es la función print? Es muy especial porque es la función más utilizada para que el programador, o sea nosotros, nos comuniquemos con el usuario. Todo lo que hemos venido haciendo en términos de depuración, las variables que aparecen a la derecha, por ejemplo, son solamente para depurar, es decir, arreglar un programa, encontrar sus errores, o bien para que el programador entienda el estado del mismo, pero el usuario no ve esa ejecución. Lo que ve el usuario va a ser, por ejemplo, el típico formulario donde ingresas información, tu nombre, tu apellido, domicilio, aprietas un botón, ocurre la magia y se te devuelve el resultado de lo que quieres, ignorando todo lo que ocurre además. Ahora bien, si te fijas, pequeña diferencia es que abajo he dejado la consola andando, que en el terminal van a aparecer los prints. Ahora, en términos más sencillos, el print va a aparecer acá abajo, no a la derecha, porque el usuario va a poder leer esta información. Ahora, aplicando la materia de siempre, voy a ejecutar la línea 2, o sea, vamos a imprimir, llamar a la función print, que tiene como un argumento un tipo de dato texto, la ejecuto y abajo aparece impreso el hola mundo. Ahora bien, aplicando la materia anterior, cuando se vuelva a imprimir la palabra, va a aparecer debajo, porque la función print agrega un quiebre de línea entre cada elemento que se va a imprimir. Y aquí en esta clase es donde los textos toman su protagonismo. Ahora veamos el programa de la línea 5, que lo voy a ejecutar de a poco. Ejecuto las 5 y he definido la variable eventos con tipo de dato texto, que esta materia tú ya la conoces. En la línea 6 definimos un número entero. Y en la 7, que la voy a ejecutar para que veas lo que ocurre, abajo ha aparecido el print. Y el print imprime primero el texto que habíamos definido y después el número que habíamos definido, que en este caso se convierte automáticamente a texto de manera interna. En la función print, como ya habíamos dicho, acepta una cantidad indefinida de parámetros o argumentos, que es lo mismo. Es decir, puedo colocar 1, puedo colocar 2, puedo colocar 200 y lo siguiente lo voy a repetir muchas veces. Puedo imprimir en la línea 2, por ejemplo, un tipo de datos directamente, o bien representado este tipo de datos por su respectiva variable. Repito el ejemplo de siempre. Cuando tienes que ir a comparecer frente a un juez, puedes ir tú personalmente o representado por un abogado. Y ese abogado va a hablar por ti. Es como si tú estuvieras hablando. Porque todo lo que vamos a ver ahora, en las funciones, el print, cualquier cosa, le entrego datos y esos datos pueden ser el resultado de variables. Ahora que sabemos lo básico de la función print, quiero explicar algo muy importante en la línea 10. Definimos la variable valor 1, que es igual a 100, y en la línea 11, cuando yo imprima este valor, te pregunto cuánto es lo que se va a imprimir en la consola. Averigüémoslo y nos damos cuenta que se ha impreso 100. O sea, el valor actual de esta variable, que hasta ahí no hay mucha novedad. La línea de fondo de esta clase es que cuando en la línea 12 cambiemos el valor de esa variable, ahora pasa a ser 300 como dice el depurador, o acuérdate, lo puedo ver sobre las variables. ¿Cuál va a ser el valor al volver a imprimir esa variable? La respuesta ya la sabemos de todas las clases que hemos hecho anteriormente. Va a ser el valor que esta variable tenga definido a la hora de ejecutar esta línea, que como puedes ver ahora iluminado son 300. Por lo tanto, al imprimir, el print ha salido 300. Y repito, como la función print agrega una línea en blanco después de cada elemento impreso, siempre se va a imprimir hacia abajo.
Y si te pones a investigar la función print, existen unos argumentos para unir varios prints, para separar un solo print, pero honestamente no es muy necesario de hacer. Ahora sigamos con la línea 16, donde yo decía de que la mayoría de la gente abandona Python en esta parte. Este código que ves es exactamente el mismo que hicimos la clase pasada, y la pregunta del $1.000.000 es ¿qué es lo que se va a imprimir? Y la respuesta, que no debería sorprenderte, es que va a imprimir el resultado de lo que esté dentro de la función. La función print, como cualquier otro proceso, no le importa lo que tú le pases, le importa el resultado. Y como estamos enculebreando y tenemos tiempo infinito para resolver esto, lo voy a hacer por ti. Lo que voy a hacer ahora es solamente para que entiendas cómo el Python trabaja. Esto nunca lo hagas tú, solamente obsérvalo. Primero, me voy, según las reglas matemáticas, al paréntesis más pequeño, donde no hayan otros paréntesis, y esta es la primera operación. Por lo tanto, yo la copio, la pego en el depurador, ojo, no acá arriba, sino aquí abajito, la pego y digo, decir esta expresión es lo mismo que decir esto de acá abajo. Por lo tanto, hago el equivalente. Es igual como operar con sumas o restas. Ahí. Ahora la segunda operación es calcular el largo de esto. Y le dejo al Python que lo haga. O sea, decir largo de hola mundo es lo mismo que decir 10. Ahí. Y ahora seguimos. Toda esta expresión, incluido el paréntesis, que ahora el paréntesis es irrelevante, 10 más 0,5 es lo mismo que decir 10,5. Y al hacerlo, esta otra expresión, digo, si 10,5 es un entero, la respuesta es false. Por lo tanto, este print, y aplicando clase anterior, que no lo he ejecutado todavía, te repito, la línea iluminada no se ha ejecutado y se va a ejecutar cuando yo apriete F11, que ya lo habíamos visto, Step Into. Entonces, para ejecutarlo bien, ya sabemos que esto debería dar false como resultado. Voy a retroceder a como estaba originalmente. Y ahora voy a ejecutar la línea y veo qué es lo que se imprime en la consola de abajo. Efectivamente se ha impreso el false que nosotros calculamos a manito. Incluso yo, que soy más experimentado, ni siquiera necesitaba ocupar la consola de la derecha, porque solamente verlo tú te puedes dar una idea, esto no es tan difícil de hacer. Habrías llegado a la conclusión de que la línea 16 imprimiría false. Y también como datito, no imprime el booleano false, imprime false convertido a texto. En clases pasadas vimos de que se puede coercer la conversión de tipo de datos. Ahora bien, una cosa muy importante del comando print es que no se utiliza para depurar código, ni para probar, ni para poner print una y otra vez, para ver si el programa corre. No. Para hacer Python de la manera correcta, tú vas a depurar código, como estamos haciendo ahora con el depurador, más adelante creando archivos de registro o logs para ver lo que está ocurriendo en el programa, hacer pruebas de módulo, pero el comando print es para mostrarle datos al usuario, no al programador. Y por lo tanto te voy a dar una demostración de cómo se utilizaría en un programa real. Primero vamos rápidamente. Definimos variables que ya hemos visto muchas veces cómo se hace. Que entre paréntesis vamos a crear una boleta de restaurante. Y como estamos en Chile, que aquí los chilenos ya deben saber, del cálculo total de todo lo que vamos a hacer, vamos a agregar el porcentaje de propina sugerida, entre comillas, que en este caso es 15%. Y abajo vamos a empezar a ejecutar los cálculos. En la línea 30 se dice de que el artículo 1, que si vemos arriba son manzanas, va a ser igual a la cantidad de ese artículo por el precio de ese artículo. Es decir, ¿cuántas manzanas va a llevar? Vamos a llevar 10 manzanas y multiplicado por el precio de 200 cada uno. Por lo tanto, el total va a ser de, no te sorprendas, 2000. Bien, sabemos matemática de enseñanza básica. Y en la línea 31 lo mismo, el artículo 2 tiene como nombre peras, que está acá,
¿Cuántas peras vamos a llevar? 20 peras multiplicado por el precio de 50 y por lo tanto tenemos el total en dinero de las peras consumidas. Y en la línea 32 tenemos un subtotal que se equivale al costo de las manzanas más el costo de las peras, que es igual a, que lo vamos a ver acá, 3.000 en total. Y en la 35 aplicamos la propina. Si tenemos un subtotal de 3.000 y le calculamos la propina de 0,15 o bien 15%, la propina en dinero va a ser, lo vamos a calcular ahora, 450 CLP, pesitos, dólares, lo que usted quiera. Y en la línea 36 tenemos un total que va a ser el subtotal sin propina más el monto de la propina y ejecutamos la línea para obtener el gran total de esta compra. Hasta acá no hemos hecho nada nuevo. Hemos hecho manipulación de variables como lo hemos visto en todas las clases, pero a partir de ahora viene la magia del sur con la función print. Te pido encarecidamente que estés atento abajo a la consola, porque, importante en lo posible, la fase de los cálculos ya terminó. A estas alturas yo no debería estar viendo el depurador porque todos los cálculos relevantes ya fueron ejecutados y en esta etapa voy a mostrar lo que se hizo. Primero vamos a imprimir sin el tipo de dato texto para que veas lo áspero que es mostrar números que no tienen ningún contexto. En la línea 39 voy a imprimir la cantidad del artículo 1, el precio del artículo 1 y el total del artículo 1. Lo ejecuto y aparecen 3 números. Y en la 40 hago lo mismo para el artículo 2, lo ejecuto y tengo más números. Y después en la 41 tengo el subtotal, la propina y el total. Y como es resultado se imprimen abajo aún más números. Esto es lo que yo he impreso sin saber de textos o de formatos y solamente he dado los números, que si tú los ves sin haber visto el programa no vas a entender absolutamente nada de lo que hemos hecho. Este programa podríamos decir que es inservible, a menos que lo utilice un especialista que ya sabe qué significa cada número. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, te repito, los cálculos ya se hicieron. Pero ahora vamos a imprimir una boleta como la gente. No va a ser la mejor boleta del planeta, pero va a ser usable al menos. Lo primero que vamos a hacer es imprimir una línea en blanco. Acuérdate, el comando print no es que no imprima nada en la línea 44. Si yo digo imprimir nada, sí, va a imprimir nada, seguido de una línea en blanco, para generar espacios de los cálculos anteriores y que no nos molesten. Y en la línea 45 vamos a imprimir un título, boleta de compra. Y si has estudiado las clases anteriores, como espero que lo hayas hecho, podrías preguntarte, pero profe, usted dijo que todos los tipos de datos deberían definirse como variables primero. Sí, eso es correcto. Pero como en este programa el texto boleta de compra solamente se va a utilizar acá y en ningún otro lugar, se ha decidido que no es necesario crearlo como variable. Recuerda que también conversamos sobre la conveniencia de utilizar variables o no. Y ejecuto la línea 45 para imprimir el texto boleta de compra y que el usuario entienda de qué estamos hablando. Para eso son los textos. Y en la línea 46 voy a imprimir información relevante al artículo 1. Primero la cantidad de 10 unidades. Separado, recuerda que print es una función y por lo tanto los argumentos van separados por comas. Y después imprimimos el nombre del artículo. Después imprimimos un texto que trata de unir semánticamente el nombre con el precio, que lo vamos a ver después. Y después otro texto de unión semántica y finalmente el total en dinero. Y al imprimirlo tenemos la línea que la vamos a entender abajo. Dice 10 manzanas a 200 cada uno, total 2000. Y aquí vemos 10 es la cantidad de manzanas, manzanas es el nombre del artículo y aquí está el texto A. Ese texto no significa nada. Yo sencillamente lo agregué para que entre manzanas y 200
no sea tan áspera la juntura. Porque 10 manzanas se entiende más o menos, pero si dijera 10 manzanas 200, no se entendería nada. Pero acá, como en la feria chilena se dice 10 manzanas a 200 cada uno, hace sentido semántico y hacemos otra juntura, por lo tanto da un total del cálculo. Y como estás viendo, los cálculos ya se hicieron. Ahora voy a ejecutar la línea 47, que es exactamente lo mismo, pero con el artículo 2. Y tenemos el mismo formato. Y ahora seguimos en la línea 48, que imprimimos otra línea en blanco, pero como puedes ver es un texto, entre comillas, o sea un texto vacío. Este print genera el mismo resultado del de la línea 44. Y de hecho no tiene mucho sentido haberlo hecho diferente. Al ejecutarlo vamos a ver en la consola que se ha hecho un espacio hacia abajo para mostrar otra categoría de información. En la 49 tenemos un subtotal que primero imprime el texto subtotal y después el valor propiamente tal, que hasta estas alturas es de 3000, y hago un solo print con el propósito de que quede todo en la misma línea. Cuando quieras imprimir horizontalmente, pones todos dentro de un print, y cuando quieras imprimir verticalmente, haces varios prints. Entonces en la línea 50, nuevamente imprimo primero el texto propina para que el usuario se dé una idea de lo que estoy proponiendo. Aquí no hay espacio, pero esto no es importante. Y esto va a ir seguido de el 15% de la propina, que se podría formatear en porcentaje, pero por ahora no nos interesa, y seguido del monto en dinero de la propina a cobrar. La imprimo y tenemos los resultados acá abajo. Y finalmente en la 51 imprimo el texto total para que el usuario entienda que estamos hablando de un total, seguido de el cálculo de ese total a estas alturas del código. Ejecuto y tengo el total que he pedido. Y puedes ver el resumen acá en el panel de todos los cálculos que he hecho. Por lo tanto, ahora se entiende de mucha mejor manera lo que ha hecho el programa. Y con el comando print ya puedes empezar a crear tus propios programas. En resumen, el comando print no se utiliza para depurar. Lo que está a la derecha no lo ve el usuario, solamente lo ve el programador con propósito de encontrar errores o saber qué es lo que está ocurriendo con el programa, y el usuario solamente va a ver esto que está acá abajo. Y te lo demuestro porque ahora no voy a depurar el programa, sencillamente lo voy a correr y veamos qué pasa. Tal y como has visto, no ha salido ni el depurador, ni los paneles. Lo único que sabemos del programa es lo que él ha ejecutado. Y eso es lo que debería ocurrir a partir de un programa. ¡Nos vemos!